Bienvenido, hermanos, a esta clase de evangelismo. Contentos y dispuestos a escuchar la enseñanza que tenemos para nuestra vida, porque acordémonos que nuestro propósito y nuestra responsabilidad es de ir y predicar la palabra de Dios, compartir las buenas noticias de salvación para toda la humanidad. Estamos convencidos que hoy el Señor nos tiene preparado algo maravilloso para aprender algo más y poder llevar a otros hermanos o a otras personas que no conocen del plan de salvación. Pongámonos de pie para darle gracias, para que nos esté dirigiendo el Señor en el día de hoy. Señor, gracias te damos por este día tan especial, por este momento, porque estamos dispuestos, Señor, a escuchar todo lo que tú tienes preparado para nosotros hoy, que son maravillas. Maravillas porque vamos a escudriñar tu palabra y tu palabra es verdad. Te damos muchas gracias por estos hermanos aquí presentes, porque sabemos, Señor, que tú nos estás preparando para toda buena obra, para que tu palabra, Señor, penetre en el corazón de los que no conocen de ti y también podamos ser hermanos y pertenecientes también a tu familia, Señor. Te damos gracias en Cristo Jesús. Amén y amén. Bien, hermanos, entonces hemos mirado varios pasos de la temática que hemos organizado y dar claridad a ciertos puntos que se presentan en el campo del evangelismo. La palabra campo no la tome usted como un terreno. La palabra campo tómela usted allí como si usted estuviera en su casa compartiendo con alguien de la palabra de Dios, como si estuviera usted en un medio de transporte, como si estuviera en un parque, como si estuviera en una reunión social. Ese es el campo del evangelismo. No pensemos que el campo del evangelismo tiene que ser un terreno abierto para poder evangelizar. Tenemos que evangelizar en cualquier sitio que se presente, porque nosotros no sabemos si en ese momento que tú estás evangelizando, llegue Cristo por nosotros. Y qué bueno sería que siempre que llegue Cristo por nosotros, estemos nosotros compartiendo la palabra de Dios. Qué felicidad nos daría que en el momento que Cristo viniera por nosotros, estuviéramos siempre compartiendo la palabra de Dios. Nosotros ahora, hermanos, viendo este quinto paso y sabiendo también que hemos estado repasando los pasos anteriores, por ejemplo, ustedes repasaron, hicieron la tarea que yo les dejé, la de los mandamientos, le dejé también una tarea con respecto a, pregúntese usted allí qué ha aprendido de la Biblia y qué ha aprendido en este curso de evangelismo sin mirar la palabra de Dios, porque usted tiene que tener dominio de lo que usted está aprendiendo. Usted no necesita siempre llevar un libro para decir qué es lo que he aprendido. Ya la enseñanza quedó, por consiguiente usted tiene que saberla dar a otras personas. Hoy tenemos algo como siempre especial y maravilloso, porque la palabra de Dios en toda su plenitud es especial y maravillosa. Quiero invitarles, hermanos, enfocando este tema acerca de Jesucristo, que es la lección que tenemos en este momento, acerca de Jesucristo, vamos a mirarlo desde el punto de vista evangelístico. Acuérdese, hermano, que estamos en evangelismo y discipulado. En las respectivas clases que corresponda a este tema, también se va a profundizar un poco más. Pero en este momento estamos hablando a nivel de evangelismo, a nivel de las preguntas que el oyente tiene y nos hace a nosotros en el diario transcurrir de una evangelización. Por ejemplo, vamos nosotros y la primera pregunta que nosotros nos van a hacer es, ¿quién es Jesucristo? ¿Ustedes por qué hablan tanto de Jesucristo? ¿Ustedes por qué dicen en el nombre de Jesús? Amén. ¿En el nombre de Cristo Jesús? Amén. Esas preguntas nos las hacen a nosotros. ¿Tú sabes contestarla bíblicamente? Si no sabes contestarla bíblicamente, es el momento de aprender para poder también enseñar a los demás. Y acordémonos siempre, Cristo es el objetivo de la palabra de Dios, porque por medio de Cristo recibimos la salvación y obtenemos la vida eterna. Entonces nosotros miramos una primera pregunta allí, y acuérdese, hermano, que estas preguntas, si usted las está allí llevando en orden en su cuaderno, en su temario, ¿qué va a pasar? Que vamos a tener siempre algo que estudiar, algo que repasar y algo que verificar. Y esa primera pregunta podríamos allí nosotros colocar entonces, ¿quién
es Jesucristo. Hasta este momento que hemos trabajado en 4 y 5 pasos de temática, anteriormente hemos hablado de Jesucristo. Fíjese usted que si está escuchando esa nueva persona sobre la palabra de Dios, no le estamos llenando la cabeza desde un principio de Jesucristo, estamos haciéndolo por pasos ordenados. Primero hablamos de Dios, luego de la creación, luego del pecado, luego la Biblia. Entonces eso es lo que está dándole a esa persona tranquilidad y veracidad en las respuestas a las preguntas que esa persona tiene. Ahora vamos a hablarle de Jesucristo, pero usted inmediatamente al hablarle de Jesucristo no le diga, Jesucristo es nuestro Salvador y Él es el que tiene que tener tú en el corazón, porque Él no entiende eso todavía. Estamos abriéndoles a ellos la expectativa. La expectativa es a medida que usted va charlando, va dando esa calentura espiritual que usted lleva, porque usted no puede llegar frío a un evangelismo, usted no puede llegar con pereza a un evangelismo, usted no puede llegar diciendo, yo soy un evangelista. No, tiene que llegar con calentura. Entonces nosotros vamos y le decimos, bueno, entonces ¿tú sabes quién es Jesucristo? Él va a decir, sí, claro, yo soy el Hijo de Dios. Eso es real, eso es verdadero, es el Hijo de Dios. Pero entonces nosotros tenemos que siempre tener, ¿qué? La herramienta para verificar si es una respuesta correcta. ¿Y cuál es la herramienta? La herramienta espiritual es la palabra de Dios. Y entonces podemos ir a Lucas 3:22. Lucas 3:22. Y vamos a ir también entonces a Juan 3:18. Y allí los hermanos van buscando en la palabra de Dios estos textos bíblicos para que los compartamos aquí en clase. Entonces tenemos Lucas 3:22. Lucas 3:22. Y en Lucas 3:22 vamos a mirar la segunda parte allí del texto bíblico. Lucas 3:22. Y dice la palabra de Dios así, en la segunda parte. Y vino una voz del cielo que decía, tú eres mi Hijo amado, en ti tengo complacencia. Oye bien, tú eres mi Hijo amado, en ti tengo complacencia. Allí están hablando directamente de que se está presentando el Hijo de ¿quién? El Hijo de Dios. Y el Hijo de Dios es Jesucristo. El oyente puede decirle, sí, yo sabía que Jesús es el Hijo de Dios. Usted no le va a decir, pero es que tengo que mostrarle en la Biblia que así decía. Usted simplemente reconfirme esa respuesta y diga, qué bien, qué bien. Me da alegría que los dos, tanto usted como yo, tengamos el mismo concepto, porque es bíblico. Fíjese que le está diciendo, le está reconfirmando a usted la respuesta que él está dando cuando él llegue a decir, sí, yo sabía que era el Hijo de Dios. Entonces, él eso lo penetra en su corazón y está diciendo, oiga, sé algo bíblico, sé algo que es verdad, oiga, al fin sé algo que es verdad. Y hágale el otro texto bíblico en Juan 3:18. Háblele de Juan 3:18 inmediatamente y no permita que se le vaya a enfriar allí su tiempo. Juan 3:18 dice, el que en él cree no es condenado, pero el que no cree ya ha sido condenado. Pero esta parte que viene en la que estamos enfocados, porque no ha creído en el nombre del unigénito Hijo de Dios. Aunque a usted, ese oyente, le diga, pero es que ya yo sabía que era el Hijo de Dios. Entonces, usted tiene que decirle, pero no hay cosa más agradable que uno mire la respuesta bíblicamente. No le está llevando la contraria, no está entrando usted en discusión, no está entrando usted en hacer sentir a esa persona dudosa ni desconfiada, sino antes por el contrario, le está llenando como a todos nosotros. No hay cosa más importante que a uno le digan, oiga, yo lo felicito porque usted lo que me está contestando, esa sí es la verdad. Eso para todos nosotros es muy importante y nos llena de gozo. Ahora entonces yo voy a hacer una segunda pregunta. ¿Cómo vino Jesús al mundo? ¿Cómo vino Jesús al mundo? Porque esas son preguntas que salen en el terreno evangelístico, hermano, en el campo evangelístico. ¿Cómo vino Jesús al mundo? Y ya usted lo puede saber, claro que sí, porque nosotros siempre
en la época de Semana Santa casi siempre se presentan las películas, ¿cierto, hermanos? Pero entonces, volvemos al plan evangelístico. La persona tiene que quedar convencida que cuando más adelante vaya a dar el paso de salvación, va a ser un paso de convicción y de fe. Una cosa es creer y por tratar de escuchar por escuchar, y otra cosa es tener la calentura para decir, sí creo en el Señor Jesucristo. Y cuando una persona cree en el Señor Jesucristo, está reconociendo todo lo que ya estamos estudiando, porque todo ha sido verdadero. Ese es nuestro objetivo, que la evangelización no sea emocional, que la evangelización sea de convicción, y la convicción la está dando la palabra de Dios a las preguntas que tienen todos los que quieren saber de Dios. Ya nosotros sabemos, acordémonos, nada de vanaglorias, hermanos, simplemente humildad para presentar la palabra de Dios. Y entonces vamos a Lucas nuevamente, al capítulo 1, versículo 30 y 31. Lucas 1, 30 y 31, y dice la palabra de Dios: entonces el ángel le dijo, María, no temas, porque ha llegado gracia delante de ti. Vuelvo y repito, entonces el ángel le dijo, María, no temas, porque has hallado gracia delante de Dios. Y ahora concebirás en tu vientre y darás a luz un hijo, y llamarás su nombre, ¿cómo? ¿Cómo, hermanos? Muy bien, hermanos, Jesús. Oye bien, Jesús. Entonces, estamos confirmando que ¿quién escogió a María? ¿La escogió José o la escogió Dios mismo? Oiga bien lo que usted le está diciendo a ese oyente. ¿Quién escogió a María? Mire lo que estamos hablando. ¿Quién escogió a María? ¿José, su esposo, o Dios mismo? Van a contestar, pues Dios mismo, eso ya nosotros lo sabemos. Ah, muy bien. Entonces fíjese que el relato que nosotros llevamos va bien. ¿Será que esa persona no está caliente cuando se le está diciendo lo que está diciendo usted? Yo lo felicito porque usted se ve que ha leído la palabra de Dios. Fíjese dónde le está usted llenando esa alegría. La felicito, lo felicito. Tenemos un concepto muy, muy bueno de la palabra de Dios porque su concepto es igual al que yo tengo. Pero ahora usted colóquele allí, que le contesten, ay, yo no sabía eso. Yo no sabía, yo tenía otro concepto distinto. Yo pensaba otras cosas, cuénteme, ¿qué pensaba? No se ponga a contender. Si le dicen, yo pensaba que María había sido escogida por José o por otra persona, o porque se sucedió de la forma como hubiera sido, de acuerdo a esa respuesta, usted no entra a contender nada. Usted no entra a decir, mire, lo que pasa es que usted está mal enfocada, porque ¿quién le dijo esa mentira a usted? ¿Dónde aprendió eso? Entonces usted está hiriendo el sentimiento de esa persona que tal vez está con una respuesta errónea. Y tenemos que entenderla, porque en nuestra vida también teníamos errores, para no decir que errores, y entonces vamos nosotros a explicar nuevamente el texto bíblico. Y el texto bíblico tan sencillo es que usted puede decir, entonces el texto bíblico nos está diciendo que ¿quién escogió a María? Ella puede decir, o él puede decir, sí, ahí dice que realmente fue Dios el que escogió a María. Quietos ahí, no siga usted preguntando de María, no se ponga a hablar de que es que la Virgen María, no se ponga a hablar que es que si esa persona le dice, ay, es que la Virgen María, entonces usted puede decir, ojo, si nos ponemos a hablar de otro tema que no va a enfocar en el plan de salvación, enfriamos al que nos está oyendo. Aunque tengamos nosotros respuestas sobre esa pregunta, uno tiene que ser en ese momento muy metódico. Vamos a evangelizar, no vamos a contender, no vamos a entrar en que, mire, lo que pasa es que ustedes porque dicen que la Virgen María, si es que nosotros no creemos en eso, porque se está enfriando allí lo que nosotros vamos a enfocar. Entonces, qué importante es cuando usted dice, más adelante, cuando terminemos este estudio que estamos haciendo, hablamos de ese tema. Usted no le está diciendo, yo no quiero saber de eso, sino esa persona va a entender eso porque está caliente. Y dice, sí, claro, más adelante vamos a hablar de eso, de la Virgen María. Dígale. Y más adelante le damos la explicación, lo que significa Virgen María. Pero fíjese que no le está diciendo, ay, claro,
ellos vienen con su cuento aquí y yo tengo otra cosa. Entonces, no, tranquilos ahí, no más. Entonces vamos a seguir nosotros con esa tercera pregunta que dice, ¿se alegró la mayor parte del mundo cuando Jesús nació? ¿Ustedes qué opinan, hermanos? ¿Será que sí se alegró? ¿Se alegró? ¿Se alegró? Se alegraron, coloque allí, se alegraron todos por el nacimiento de Jesús. ¿Ustedes qué opinan, hermanos? ¿Ustedes qué opinan, hermanos? En Lucas, ahí donde estamos, en el capítulo 2 de Lucas, podemos mirar el versículo 6 y 7. Y aconteció que estando ellos allí, se cumplieron los días de su alumbramiento. Y dio a luz a su hijo primogénito, y lo envolvió en pañales, y lo acostó en un pesebre, porque no había lugar para ellos en el mesón. Común y corriente. María fue tratada común y corriente. Todo el mundo sabía que iban a ser Jesús. ¿Qué piensan ustedes? Piensen allí, reflexionen. Si todos hubieran sabido que venía Jesús y que era el Salvador en ese momento, tal vez le habrían colocado en un sitio, mejor dicho, súper. Pero Dios, en su propósito y en su plan perfecto, tuvo que presentar así ese alumbramiento de Jesús. ¡Qué maravilla! Dios mismo allí, representado en Jesús, hecho carne, y sin embargo, miren qué humildad, qué gran amor. Ahora nosotros vamos a mirar algo. Todos sabemos aquí por qué se le colocó el nombre de Jesús. ¿Todos saben por qué se le colocó el nombre de Jesús? Levánteme la mano allí el que sepa por qué le pusieron el nombre de Jesús. ¿Por qué el nombre de Jesús? Dígame de allí, hermanos, dígame, que no hay ningún problema. La idea es que estemos aquí charlando, porque esta charla tan especial es para poder compartir con los que nos hagan esa pregunta. Y entonces cuando usted le pregunten, ¿y por qué le pusieron Jesús? Eso lo preguntan muchas veces los niños. ¿Y por qué le pusieron Jesús? Y usted va a decir, no, es que le pusieron Jesús porque pues tocó ponerle Jesús. O porque pues Jesús, pues eso es un nombre, pues, Jesús, o sea, repítale nuevamente el texto anterior cuando dice que su nombre sería ¿cuál? Jesús, una orden, Jesús. Ahora vamos a preguntar, vamos a mirar en Mateo 1:21, vamos a Mateo 1:21. Y en Mateo 1:21 vamos a encontrar, dice la palabra de Dios en Mateo 1:21. Y dará a luz un hijo y llamará su nombre, ¿qué? Jesús, porque él salvará a su pueblo de sus pecados. Oiga bien, ya tienes una respuesta contundente, maravillosa, sin problemas. Es una orden de Dios. Es una, oiga bien, una orden de Dios. Y dice nuevamente, repítaselo tranquilamente, sin afanes, no para que usted se sienta que si ve que yo sí sabía por qué era Jesús, no, dígale, no, es que Jesús es un nombre escogido por Dios. Y ya no le diga de una vez qué significa Jesús, simplemente te voy a decir qué significa Jesús, ¿listo? Pero voy a leerlo y tú me ayudas a la lectura y miramos los dos por qué es que le pusieron Jesús. Ahí está. Entonces fíjese que usted le va a decir nuevamente, y dará a luz un hijo. Uy, sí, eso es cierto. Y llamará su nombre Jesús. ¿Sí ve que es orden de Dios que le pusieran Jesús? Porque él salvará a su pueblo de sus pecados. Entonces, ¿por qué le colocaron Jesús? Porque Jesús significa ¿qué? El Salvador de su pueblo. Por nuestros pecados, por mis pecados. Usted diga mis pecados primero para que esa persona no se sienta más pecadora que nosotros. Diga mis pecados y tus pecados. ¿Le está hiriendo? Yo creo que no. Le está dando más confianza, le está llenando ese corazón de amor. Está esa persona dispuesta y ¿qué más sigue? Y es entonces cuando empiezan preguntas como más directas.
Oiga, tan chévere, ¿no es cierto? Y yo no sabía eso. Y yo no hago sino leer la palabra de Dios y le cuento que yo como que me confundo. Y dicen, como esos dicen que eso es que se vuelve loco el que está leyendo la palabra de Dios. Dígale, no es que se vuelva loco. Lo que pasa es que hay tantas respuestas a todas esas preguntas que realmente no termina uno de hacer preguntas ni de recibir respuestas. Pero nunca, hermano, nunca. Mire, otra cosa importante. Si nosotros vamos a mirar ahora en otra pregunta que tenemos, vamos a mirar por cómo mostró Dios su amor por nosotros. ¿Cómo mostró Dios? ¿Cómo mostró Dios? ¿Cómo mostró Dios su amor por nosotros? ¿Cómo mostró Dios su amor por nosotros? ¿Ustedes cómo piensan? ¿Cómo piensan ustedes? ¿Cómo piensan ustedes cómo mostró Dios su amor por nosotros? Nosotros los de la familia de Dios ya podemos decir, sí, claro, porque su Hijo Jesucristo murió por nosotros. Pero usted le va a explicar eso así a una persona que quiere conocer en este momento más de la palabra de Dios. ¿Usted es capaz de explicarle en esa forma? Claro, porque su Hijo Jesucristo murió por nosotros. Ese es el gran amor que Él tiene. Eso es cierto, hermano. Pero cuando ya nosotros tenemos esa enseñanza en nuestro corazón, es fácil contestarla. Pero acuérdese, vamos a explicársela y ahí viene un proceso muy sabrosito para explicarlo con mucho detenimiento. Entonces vamos nosotros primero a Romanos 5.8. Vamos a Romanos 5.8. Romanos 5.8. Y en Romanos 5.8 dice la palabra de Dios: mas Dios muestra su amor para con nosotros. Pare allí un momentico, oiga bien, pare allí un momentico y usted dígale, ¿qué entiendes hasta ese momento? Mas Dios muestra su amor para con nosotros. Entonces le va a contestar, no, pues ahí no dice, ahí todavía no dice, yo no sé todavía cuál es el amor porque ahí no dice nada, sino que apenas voy a saber. Entonces cuando eso sucede, ya nosotros estamos allí listos para dar esa respuesta. Y dice, en que siendo aún pecadores, somos pecadores, Cristo murió ¿por quién? Por nosotros. Qué bien, qué gran amor. Dios entregó a su Hijo Jesucristo, ¿por amor a quién? A nosotros, por nuestros pecados. En ese momento usted dígale inmediatamente, relátele. ¿Usted se acuerda en esa forma como Cristo fue muerto, como Cristo lo llevaron, que le dieron tanto látigo y que le colocaron esas espinas aquí, tan cierto, tan doloroso, ¿verdad? Que uno ve las películas, imagínese, y se pone uno a llorar muchas veces. No le diga más. Esa muerte se presentó por mis pecados, oiga bien nuevamente primero, mis pecados y también por tus pecados. Qué bien, hermanos, vamos muy bien. Ahora, ¿y por qué causa murió Cristo? ¿Por qué causa murió Cristo? Anoten allí, hermanos, para no tener que colocarle aquí en el tablero. ¿Por qué causa murió Cristo? Y nos vamos a Primera de Corintios. Vamos a Primera de Corintios, capítulo 15, versículos 3 y 4. Primera de Corintios, capítulo 15, versículos 3 y 4. Dice, porque primeramente os he enseñado lo que asimismo recibí, que Cristo murió por nuestros pecados conforme a las Escrituras. Conforme a las Escrituras. Cristo murió por mis pecados. ¿Está convencido? Usted como estudiante primero está convencido, estoy seguro, estoy completamente convencido que mis estudiantes ya saben. Ahora, pregúntele usted a esa persona, ¿ya sabes por qué murió Cristo? Sí. Ay, qué bien, murió por mis pecados. Oiga bien, le recalco eso, hermano, por mis pecados y también por tus pecados. Diga mis pecados grande, con voz alta. Y cuando le vaya a hablar a la persona y dígale también por tus pecados. Ella se siente, o esa persona se siente menos pecadora. Porque usted ha dicho mis pecados y usted le ha dicho por sus pecados. Igual. Entonces, eso es lo que tenemos que mirar. Ahora, ¿qué clase de vida nos ha dado Dios? ¿Qué clase de vida nos ha dado Dios? Primera de Juan 5:11. Primera de Juan 5:11.
Y en Primera de Juan 5:11 vamos a mirar. Vamos a mirar en Primera de Juan 5:11 qué nos dice la palabra de Dios. La palabra de Dios en Primera de Juan dice 5:11. Y este es el testimonio que Dios nos ha dado vida eterna, y esta vida está en su Hijo. Cuando Cristo muere por nuestros pecados y nosotros le aceptamos a Él en nuestro corazón, ¿qué regalo nos está dando inmediatamente? La vida eterna. La vida eterna. Estudiantes, para ustedes esto directo. Él nos ha dado la vida eterna por su muerte, por nuestros pecados. Al oyente, dígale, mira qué regalo tan especial. Él muere por tus pecados y al mismo tiempo te está obsequiando algo. ¿Qué valor y qué precio tiene? No tiene ningún valor económico, simplemente todo lo que tú has estudiado en la palabra de Dios, ¿lo aceptas? ¿Tú crees que es real lo que estamos aquí nosotros estudiando? Sí, claro, porque no, te va a contestar, claro, no es que eso nosotros hemos visto que ahí están las respuestas. Entonces, de la misma forma, dígale, de la misma forma, tienes que estar seguro de que si aceptas a Cristo en tu corazón, has obtenido un regalo maravilloso que es vida eterna, vida eterna. Usted en este momento no le ha hablado de hijos de Dios, fíjese bien, no se ponga a hablar de hijos de Dios todavía. Vida eterna, tienes vida eterna. Esa pregunta tal vez se la va a hacer el hermano o el oyente que está allí. Oiga, y entonces ¿cómo hago yo para obtener la vida eterna? ¿Ve? Ya, y no se me afane, no se adelante. Eso es lo que nosotros queremos en nuestro corazón, que esa persona diga sí, con calma, porque tenemos que llegar a tener la plena convicción de que ese hermano o esa persona allí está siendo realmente tocada por el Señor. Y entonces miramos, ¿dónde está la vida eterna? ¿Dónde está la vida eterna? Pregúntele. Ahí en el mismo texto bíblico que acabamos de leer dice, pues en el Hijo de Dios. ¿Dónde está la vida eterna? En el Hijo de Dios. ¿Y quién es el Hijo de Dios? Jesucristo. Entonces ahí miramos nosotros que estamos realmente entregando una enseñanza bíblica, verdadera, sana doctrina, fundamentada en la palabra de Dios. ¿Y contra eso quién, hermanos? Pero siempre y cuando usted pueda confirmar las respuestas en la palabra de Dios. Ahora, pregúntele, ¿quieres tener vida eterna? Oiga bien la pregunta, no le está diciendo ¿quieres ser hijo de Dios? No. ¿Quieres tener vida eterna? Si a mí me regalan la vida eterna y ya yo lo he entendido en una forma bíblica, ¿usted qué va a contestar? No, yo no quiero la vida eterna. Uy, no. Esa persona tiene que contestar, claro, yo quiero la vida eterna. Repítale nuevamente, porque acuérdate que Cristo murió por mis pecados y por tus pecados. Ya la tiene usted prácticamente allí para empezar a hacer ese paso de aceptación de las buenas noticias del plan de salvación. Ahora miremos, dice, 3 conclusiones. Dios dio a su Hijo, ¿por qué? Por amor a nosotros. Jesús vino al mundo por nuestros pecados. Teniendo a Jesucristo, tenemos vida eterna. Hermano, para la próxima clase, repasemos estas preguntas que hemos hoy analizado bíblicamente y que va a ser para el bien de todos nosotros. Programémonos a seguir estudiando para el diario vivir en el evangelismo. Sigamos adelante, hermanos, y acordémonos, esforcémonos y seamos valientes. Ir y predicar la palabra de Dios a todas las naciones no es ir primero a un país, sino al que está al lado tuyo. Y así empezamos a ganar a todas las naciones. Que Dios les bendiga y que mañana podamos estar nuevamente todos aquí reunidos para seguir adelante en el plan de evangelismo y discipulado.